Esta noche vamos a estar hablando de finanzas personales y recuerden, las personas que se vayan conectando van a tener acceso a una plantilla completamente gratis en Excel que les voy a ir compartiendo vía WhatsApp a las personas que me escriban directamente. El live comienza a las 8 en punto, pero estoy aquí un poquito más temprano. Estoy dando tiempo que las personas lleguen, se unan, se suscriban a nuestra cuenta, que nos vayan saludando, que se vayan pues preparando, alistando. Yo les recomiendo que hoy tomen apuntes porque la información que les voy a dar es muy interesante y es muy útil. Y también quiero invitarlos a que compartan esta transmisión con sus amigos. Yo estoy aquí verificando que todo se vea bien. Hoy, esta noche, vamos a estar hablando de finanzas personales y esta charla es la continuación de una charla que hicimos hace un mes más o menos, donde yo les enseñaba cómo organizar un presupuesto mensual, pero hoy vamos a aprender cómo organizar el presupuesto de todo un año y cómo identificar esos meses en los cuales vamos a tener un déficit y cómo anticiparnos a esas situaciones difíciles. Principalmente esta charla va a estar muy enfocada en la meta de comprar vivienda, porque recuerden, nosotros somos generación de propietarios. Nuestro principal objetivo es impulsar el sueño de vivienda propia de las familias en Colombia. Entonces quiero saludar a todas las personas que están llegando. Vamos a estar saludando a las personas. Quiero invitarlos a que compartan la transmisión. Ahí en la parte inferior del TikTok hay una flechita. Van a tocar esa flechita y luego de tocar la flechita les va a salir varias opciones. Ahí pueden ustedes compartir en el botón amarillo con dos flechitas. Ahí va a aparecer el live en su perfil para que todos sus seguidores y sus amigos también puedan acceder a la charla y también para que sepan cómo recibir la plantilla gratis que voy a estar compartiendo esta noche para manejar sus finanzas. No solamente les voy a entregar la plantilla, sino que se las voy a enseñar a utilizar. Así que súper atentos porque les voy a ir contando cómo lograr la plantilla. Y también los invito a que compartan esta transmisión en sus historias de WhatsApp. ¿Listo? Y las personas que se están conectando, quiero que me digan ahí si escuchan bien, desde dónde se conectan. Hoy les voy a dar una información muy chévere. Voy a hablar de flujo de caja anual. Si tal vez ustedes no saben de qué se trata eso, para qué sirve y cómo nos puede ayudar, pues se los digo de esta forma. El flujo de caja anual es una herramienta financiera muy simple, muy fácil de utilizar, muy sencilla de manejar y adicionalmente con la plantilla que yo les voy a regalar en Excel, ustedes no tienen que hacer ningún cálculo, ninguna fórmula, nada. Simplemente registran los movimientos como hoy se los voy a enseñar y la fichita les va a mostrar a ustedes en qué meses les va a dar saldo rojo, en qué meses les va a dar en saldo verde y cómo tomar decisiones financieras anticipadamente para que logren sus objetivos financieros. El objetivo más importante que vamos a perseguir nosotros es la vivienda propia, pero esta fichita nos sirve para manejar todas nuestras finanzas, porque si ustedes estuvieron hace un mes en la charla de finanzas personales donde se habló de presupuesto mensual, yo también les regalé una plantilla en Excel en esa ocasión y en esa ocasión aprendimos las categorías, aprendimos cómo manejar un presupuesto, bueno, aprendimos muchas cosas muy interesantes. Entonces hoy es la continuación de esa charla y va a estar espectacular, así que las personas que se están uniendo los invito a que nos saluden, a que nos cuenten desde dónde están conectados, a que nos cuenten si ya conocían Generación de Propietarios, que es esta cuenta donde estoy todos los martes a las 8 de la noche en vivo. Esto es como un curso para comprar vivienda, donde siempre hablamos de 4 temas. Una semana hablamos de subsidios. Si ustedes quieren saber qué subsidios existen en Colombia, cuáles son los requisitos, cuáles son las convocatorias, los documentos, cómo hacer para aplicar, cómo evitar errores al momento de postularse a sus subsidios. Una vez al mes estamos hablando de subsidios de vivienda en Colombia.
También la segunda semana hablamos de crédito hipotecario, entonces todo lo que quieres saber acerca de crédito hipotecario, cómo elegir el banco, cómo funcionan los créditos, cómo ahorrar dinero en tu crédito hipotecario. Entonces todas las semanas también, una vez al mes, estamos hablando de crédito hipotecario. Otra semana estamos hablando de finanzas personales, como lo estamos haciendo esta noche. Hoy el turno le corresponde a las finanzas personales y hoy específicamente vamos a hablar del flujo de caja anual, que es cómo organizar todo un año completo del presupuesto anual de nuestras finanzas. Y una semana hablamos de inmuebles. Entonces, cómo encontrar inmuebles, qué tipos de inmuebles hay en Colombia, todo lo que necesitas saber acerca de inmuebles en Colombia. Entonces, con todas estas charlas que nosotros hacemos semanalmente, la idea es transmitir el conocimiento para que tú estés muy preparado al momento de comprar vivienda, tomes una excelente decisión y no solamente que logres la compra de vivienda, sino que la pagues de la forma más adecuada, más rápida y ahorrando millones en intereses. ¿Listo? Entonces, bueno, ya van siendo las 8:02 de la noche, ya los saludé, ya di un tiempo para que las personas llegaran. Quiero agradecer a las personas que están conectadas en este momento. Voy a saludar aquí a algunas personas. Bienvenida Leslie, Diana, Marty. Tengo aquí Xiomara Alejandra. Bienvenida Xiomara, ¿cómo estás? Bienvenida, qué chévere tenerte por acá. Saúl Trujillo, Diego García, Claudia Pa. Bueno, qué chévere tenerlos por acá. Ya voy a comenzar con la charla de esta noche. Y hoy vamos a hablar del flujo de caja. Hoy el tema es finanzas personales y en el transcurso de la charla vamos a hacer un ejercicio. Les voy a enseñar a utilizar un flujo de caja en Excel que nos ayuda para planificar las finanzas de todo un año. Aquí les quiero preguntar a las personas que nos están viendo en este momento y que están conectadas. Quiero que me cuenten ustedes hoy en día cómo llevan el control de sus finanzas. Porque existen distintas formas de manejar las finanzas. Les voy a contar algunas. Entonces hay personas que tienen una libretica, tienen un cuadernito y en el cuaderno todos los meses colocan cuáles son los recibos que tiene que pagar, el arriendo, la ruta de los niños, el transporte, la gasolina del carro o de la moto. Hacen una lista de todos los gastos, colocan al frente cuánto se van a gastar, hacen una suma total y ese valor lo comparan con el sueldo que van a recibir. Y esa es una forma muy básica de organizar las finanzas personales y sé que muchas personas manejan el cuadernito. Llamemos a esa forma el cuadernito. ¿Listo? Es una técnica que muchas personas utilizan. Hay otras personas que de pronto utilizan la metodología de los sobres o de los frasquitos. Entonces, esa metodología que algunas personas utilizan es que tienen un sobre, de esos sobres de carta donde se mandaban las cartas antiguamente, y en esos sobrecitos los marcan. O a veces usan folleticos transparentes y los marcan con cinta y con marcador. Entonces, a cada sobrecito le colocan una categoría. Entonces, colocan vivienda, transporte, comida, educación, colocan cada una de las categorías o de los rubros que utilizan y cuando reciben su sueldo tienen la costumbre de retirar toda la plata del banco, de cambiar alguna plata por dinero en sencillo y resulta que dicen, bueno, aquí tengo el sobrecito del arriendo, sacan el valor del arriendo y lo meten en el sobrecito del arriendo. Eso hacen muchas personas. Y también sacan la plata para el transporte, sacan la plata para la educación, para la comida, para cada una de las cosas que tienen que pagar. Y a lo largo del mes o a lo largo de la quincena lo que hacen es que el día que les toca pagar el arriendo, sacan la plata del sobrecito del arriendo y van y pagan el arriendo. Sacan la plata del sobrecito de los servicios y van y pagan los servicios. Entonces esa segunda metodología se conoce como la metodología de los sobrecitos. Hay otras personas que utilizan apps, aplicaciones móviles. Hay personas que ya utilizan el Excel, pero lo que yo he visto es que muchas personas utilizan cuentas para un único mes. No utilizan unas cuentas para un largo periodo de tiempo y nos hemos acostumbrado a planificar el día a día o el mes a mes. Digamos que las personas que hoy en día tienen cierto grado de organización administrativa o financiera se planifican para un mes apenas, pero resulta que ustedes seguramente el que ya hoy en día lleva sus finanzas mes a mes se habrá dado cuenta
que llevar las cuentas todos los meses es un poquito engorroso, de pronto es difícil identificar o darse cuenta que por allá dentro de unos 6, 8 meses va a tener un saldo en rojo, y muchas veces seguramente ha tenido la mala experiencia que llega el día de pagar algo y no tiene el dinero para cubrir esa necesidad, y pues tristemente o lastimosamente tienen que recurrir a la tarjeta de crédito o a pedir prestado para completar esos faltantes. Entonces resulta que para evitar este tipo de situaciones es que existe un informe financiero que se llama el flujo de caja. Este flujo de caja también se hizo famoso por un libro que tiene Robert Kiyosaki, que habla acerca del free cash flow, que traduce flujo de caja libre. Y hoy vamos a aprender qué es eso, cómo funciona y para qué nos puede servir. ¿Listo? Y antes de que se me asusten, quiero contarles que esto de las finanzas no es ciencia por allá súper rara, súper extraña. No necesitas ser contador, ni financiero, ni saber un duro en matemáticas, no. Esto realmente es muy sencillo de manejar. Simplemente hay que saber que existe, hay que saber que hay herramientas como la que yo les voy a regalar esta noche, y hay que saber cómo utilizar la herramienta, pero no requerimos de grandes ni de conocimientos muy avanzados para organizar nuestras finanzas. Entonces, ¿qué es un flujo de caja? Entonces, el flujo de caja es un informe financiero que es un cuadro simplemente, en el cual vamos a registrar el dinero que entra a nuestra billetera, y eso se conoce como las entradas o los ingresos. Y en ese flujo de caja vamos a registrar también el dinero que sale de nuestra billetera, es decir, los gastos. Y vamos a hacer un balance mes a mes en el cual vamos a hallar un resultado final. Entonces, entra una plata a la billetera, sale una plata de nuestra billetera mes a mes, cada vez que pagamos algo, y al final, cuando cogemos lo que entró y le restamos lo que salió, nos va a dar algo que es el flujo de caja mensual. ¿Listo? Ese es el flujo de caja. Es un informe donde registramos las entradas, las salidas y el resultado, pero no lo hacemos únicamente en un mes, sino que lo hacemos a lo largo de un periodo de tiempo mucho más largo. Ahora, este flujo de caja que vamos a aprender a hacer hoy es un flujo que vamos a utilizar para el próximo año. Es decir, estamos en junio, y si ustedes me escriben esta noche y me piden que les comparte el archivo de Excel, yo se los voy a enviar completamente gratis a su WhatsApp. Y si ustedes comienzan a hacer sus registros ahorita en el mes de julio, ese archivo les va a servir desde julio del 2026 hasta junio del 2027. Y les va a ayudar a planificarse para lograr sus metas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante este informe? Porque el flujo de caja es la radiografía de tus finanzas. Es el mapa financiero que vas a utilizar para lograr tus objetivos, para tomar buenas decisiones financieras y para alcanzar ese sueño de vivienda propia que yo sé que es lo que muchos de ustedes están persiguiendo. Entonces, ¿cuáles son los componentes del flujo de caja? Entonces, el principal o el primer componente son los ingresos. Las entradas, lo que llega a mi bolsillo. ¿Y qué son las entradas? Entonces las entradas se pueden representar por el salario mensual o el salario quincenal, todo lo que entra. O si no eres un empleado, sino que eres un contratista, pues entonces los honorarios que te pagan. Si eres un vendedor o trabajas por comisiones, pues todas las comisiones que te pagan. Si te dedicas a ser rentista de capital o vives de los arriendos de las propiedades que tienes, pues el pago del arriendo que recibes, las utilidades de las inversiones que tengas, o cualquier otro tipo de ingresos. Digamos que aquí pueden entrar las primas, las bonificaciones, de pronto si reclamaste tus cesantías. Todo lo que entra a mi billetera son los ingresos, y ese es el primer componente del flujo de caja. Y aquí hay que tener en cuenta que existen dos tipos de ingresos. Por una parte están los ingresos fijos y por otra parte están los ingresos variables. Entonces, esos ingresos fijos se refieren a esa plata que fijo sabes que vas a recibir una cantidad en específica. Entonces, esto aplica, por ejemplo, para los empleados o aplica para las personas que arriendan inmuebles. Entonces, el empleado sabe que quincenalmente le va a llegar una plata. Entonces, si el empleado se gana 4 millones al mes y le pagan quincenalmente, pues él ya sabe que todas las quincenas recibe 2 millones de pesos. Y el que arrienda, pues ya sabe que todos los meses le va a entrar un arriendo por X o Y valor.
Eso es un ingreso fijo, que yo ya sé que me va a llegar una plata y sé exactamente cuánto dinero es que me va a llegar. A eso se refiere con el ingreso fijo. Normalmente los asalariados, los pensionados o las personas que cuentan con un contrato fijo como el de arrendamiento que yo les contaba, y es muy fácil planificarse sabiendo cuánta plata me va a entrar a la cuenta. ¿Listo? Mientras que los ingresos variables se refiere a esos ingresos que cambian su valor mes tras mes y dependen de muchos factores y no podemos predecir fácilmente cuánto es que nos va a entrar. Entonces aquí entran el concepto de las comisiones. Entonces aquí es algo interesante. Hay personas que son vendedoras y de pronto tienen un básico que ya es fijo. ¿Sí? Yo conozco muchas personas que tienen un básico del salario mínimo. Entonces todos los meses les pagan 1.750.000 pesos del salario mínimo y adicionalmente les pagan un concepto por comisiones. Ese concepto de comisiones pues depende de cuánto vendan en el mes. No sabemos, o a esas personas les queda difícil saber cuánto van a vender en el mes. Pero pues hay meses buenos, hay meses malos y ellos de alguna manera pues con su tiempo y su trayectoria ya van sabiendo el promedio de cuándo es un mes bueno, cuándo es un mes malo y cuál es el ingreso promedio. ¿Listo? O por ejemplo los ingresos por horas extras o las personas que trabajan comercializando algún producto o que son independientes, también sus ingresos tienden a subir y bajar o a ser muy variables a través del tiempo. ¿Listo? Entonces ese es el tipo de ingresos que existen. El siguiente componente del flujo de caja son los gastos. Y como ya lo hemos visto antes, los gastos son todo el dinero que sale de nuestro bolsillo. Es esa plata que sacamos para hacer algún pago por alguna deuda o por alguna obligación o por algún concepto que necesitamos cancelar mes tras mes. Puede ser la vivienda, la alimentación, el transporte, los servicios públicos, los gastos de educación, el pago de deudas o de créditos o todo tipo de gasto que nosotros tengamos en nuestra economía. ¿Listo? Hay muchísimas categorías y eso es chévere de la plantilla que les voy a compartir, que en la plantilla están un grupo de categorías de gastos que todas las personas tenemos y todas las familias manejamos, y allí esa plantillita nos va a permitir a nosotros organizar nuestras finanzas personales de una manera mucho más sencilla de lo que tal vez lo estamos haciendo hoy en día. Entonces, yo les decía al principio y les mostraba esta formulita. El flujo de caja lo que hace es evaluar cuánto entra, le resta lo que sale, o sea, le resta los gastos y eso me da un flujo de caja, y ese flujo de caja tiene tres alternativas realmente. Aquí hay dos, pero existe la posibilidad de que hayan tres resultados. Que dé un saldo positivo. Entonces, ¿qué es un saldo positivo? Se los voy a ejemplificar. Supongamos que en el mes de junio yo voy a recibir 5 millones de pesos. Pero resulta que yo me puse a hacer el detalle de todos los gastos que voy a tener durante este mes y este mes voy a tener unos gastos de 4 millones. Entonces cuando yo voy y hago la fórmula, ingresos igual a 5 millones menos gastos que dan un total de 4 millones, me da un flujo de caja neto de 1 millón de pesos. Ese millón de pesos me da un saldo positivo, que significa que los ingresos son más grandes de lo que son los gastos. Cuando los ingresos son más grandes que los gastos, el flujo de caja da un valor positivo. ¿Listo? Pero ¿qué sucede si yo tengo los mismos 5 millones, pero resulta que yo este mes tengo que pagar muchísimas cosas y cuando voy y subo mis gastos, resulta que mis gastos son de 6 millones y medio? Entonces, cuando los ingresos son más pequeños de lo que son los gastos, en ese momento el flujo de caja da un saldo negativo, da un saldo rojo, porque son más grandes los gastos que el dinero que recibo durante ese mes. ¿Listo? Y hay un tercer resultado que no se los coloqué aquí, pero que también se puede dar, y es cuando los ingresos son exactamente iguales a los gastos. Entonces resulta que voy a recibir 5 millones de pesos, pero los gastos de mi mes son exactamente 5 millones. De hecho, este resultado es el mejor resultado que puede tener una persona que se sabe planificar financieramente. Y es lo que se conoce como el flujo de caja saldo cero. Cuando yo tengo mis ingresos claros y mis gastos también están iguales. Ojo, aquí hago una aclaración que creo que se las había hecho en la charla de presupuesto mensual, y es que no significa un flujo o un presupuesto saldo cero, no significa que yo tenga que gastarme todo lo que recibo. Que si recibo 5 millones me gasto 5 millones. No es que me lo tengo que malgastar. Ojo con eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es que si yo voy a recibir 5 millones, tengo que saber cómo voy a utilizar esos 5 millones completos y a cada pesito le tengo que dar un destino. Un destino.
que si tengo excedentes, esos excedentes tengo que decidir anticipadamente colocarlos en una cuenta de ahorro, en una cuenta de inversión, o si tengo deudas, abonárselos a los créditos para pagarlos más rápido. Pero si yo tengo exactamente los mismos ingresos que los mismos gastos, eso es un flujo de caja de saldo cero y es el valor ideal. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando comencemos a ver cómo utilizar la plantilla. ¿Listo? Bueno, quiero que me saluden, quiero que me escriban ahí las personas que están conectadas, si hasta el momento tienen alguna pregunta y quieren saber algo en esta noche respecto a este tema. Recuerden, les voy a regalar una plantilla de un flujo de caja anual completamente gratis en Excel y ya casi voy a empezar a explicar cómo funciona la plantilla. Así que pilas todos porque ya vamos a compartir cómo funciona la plantilla y ya les voy a decir cómo hacer para obtener la plantilla. ¿Listo? Entonces, hay otro concepto que es el flujo de caja acumulado. ¿Listo? Entonces, ojo, aquí vamos a comenzar a ver lo más interesante del flujo de caja. Si yo solamente hago la evaluación de ingresos y gastos y flujo de caja libre para un único mes, pues eso no se llama todavía un flujo de caja. Eso es simplemente un presupuesto o un informe de ingresos y gastos. Pero para que sea un flujo de caja realmente, tengo que mirar ese ejercicio no solamente por un mes, sino por muchos meses. Lo recomendable y lo que yo les recomiendo a ustedes es que por lo menos nos comencemos a planificar con un año de anticipación. Que nosotros sepamos qué va a pasar en nuestras finanzas durante el próximo año. Y resulta que ese flujo de caja es muy importante y ustedes ahorita se van a dar cuenta cómo es de chévere cuando ustedes se dan cuenta con anticipación que van a tener un déficit o que van a tener excedentes en sus finanzas personales. Entonces, aquí les quiero contar una historia. Imagínense que cuando yo me casé, me senté, recién casados, llegamos de la luna de miel con mi esposa, nos sentamos delante del computador y yo le dije, bueno, mi amor, vamos a hacer las cuentas de la casa, nos vamos a organizar y nos vamos a planificar. Y les cuento que yo tenía un plan muy organizado. Cuando yo era soltero, yo me planificaba hasta con 3 años de anticipación. Así organizadas eran mis finanzas. Entonces yo me senté con mi esposa a hacer este flujo de caja y les cuento, mi esposa es diseñadora gráfica, mi esposa los números no le gustan mucho realmente, o no le gustaban mucho los números en ese momento, y se sentó conmigo en el computador a hacer el Excel, y entonces dijimos, bueno, esto es lo del arriendo, esto es lo de la comida, la salud, bueno, todos los gastos que nosotros teníamos. Y comienzo yo a proyectar los ingresos y los gastos y nos dimos cuenta, nosotros nos casamos como en mayo y resulta que haciendo este ejercicio nos dimos cuenta que por allá como en agosto o septiembre de ese año íbamos a tener un saldo en rojo porque teníamos que hacer unos gastos, no me acuerdo de qué, y cuando mi esposa se dio cuenta, ¿cómo así? O sea, yo 6 meses antes de que llegue esa situación, ya sé que voy a tener un saldo en rojo dentro de 6 meses. O sea, a ella le pareció eso increíble y yo le decía, listo, mira, ya sabemos que dentro de 6 meses no nos va a alcanzar la plata, nos toca planificarnos y ahí solo tenemos 2 caminos, o producimos más durante estos 6 meses para poder cubrir ese déficit de allá, o disminuimos gastos, pero la idea es que en octubre no tengamos que sacar ni tarjeta de crédito, ni pedirle plata a nadie, ni que tengamos que quedarle debiendo plata a nadie, pero gracias a este informe nos dimos cuenta de eso. Y desde ese día mi esposa se volvió, mejor dicho, amiguísima del flujo de caja, se inventó uno súper sofisticado, eso, mejor dicho, ustedes no se imaginan lo que hizo mi esposa. Todo el mundo creía que esos cuadros los hacía yo, pero realmente era mi esposa porque le gustó tanto este tema y le pareció tan útil que comenzó a utilizarlo y comenzó a inventarle mejoras. Ahora, el flujo que yo les voy a compartir hoy es uno básico porque primero hay que entender el concepto, primero hay que entender a manejarlo y ya después sí vamos a pasar a utilizar otro tipo de herramientas más sofisticadas, con más números, con más análisis, pero por el momento manejar este archivo que yo les voy a compartir hoy va a ser un paso gigante para que ustedes aprendan a organizar sus finanzas personales. ¿Listo? Entonces, el flujo de caja acumulado, ¿qué hace? El flujo de caja dice, bueno, en enero tuviste un excedente, en febrero también tuviste un excedente, pero en marzo vas a tener un déficit. Entonces, el flujo de caja va guardando esos dineros que van sobrando, los va acumulando y nos va diciendo cuánto dinero debemos tener en nuestra cuenta o en nuestro bolsillo y nos ayuda a anticiparnos a momentos difíciles. Entonces resulta que aquí en esta imagen que estoy proyectando, estamos haciendo el supuesto que en enero tuvo un saldo positivo de 200,000 pesos. En febrero tuvo un saldo positivo de 300,000 pesos. Es decir, que para febrero tenía un acumulado de 500,000 pesos, ¿sí? Pero resulta que en marzo tuvo un saldo negativo de 100,000 pesos.
Es decir, que para después de marzo, el saldo total del dinero que tenía en el bolsillo esta persona o esta familia de esta imagen era de 400.000 pesos. Entonces, el flujo de caja, si lo lleváramos mes a mes, nos sobraría una plata, y esa plata, si no le damos un destino, pues muy seguramente nos la terminamos gastando en cositas, nos la mecateamos en cositas. Pero cuando sabemos que va a haber un déficit más adelante, pues la plata la dejamos ahí quietica o la guardamos en una cuenta de ahorro, la acumulamos, y en el momento en que vengan los meses negativos, de esa plata que hemos acumulado meses antes, comenzamos a cubrir esos faltantes, y así no tenemos que incurrir en deudas más adelante. ¿Listo? Entonces vamos a la práctica. ¿Listo? No sé si hasta aquí tienen alguna duda o saltamos derechito a la práctica, aprendemos cómo se utiliza el formatico y vamos al grano entonces. ¿Listo? Permítanme un segundito acá. Listo, entonces este es el archivito que les voy a compartir. Se llama flujo de caja anual. Y les voy a contar cómo es la estructura. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que cada columna de estas, esto es una columna, aquí es para registrar los ingresos o las entradas y las salidas de un mes. Entonces aquí está el mes 1, el mes 2, mes 3, mes 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y si yo me corro para acá, 10, 11 y 12. El cuadro está diseñado para un año, para 12 meses exactos. Si ustedes se dan cuenta, inicialmente no dice cuál es el mes, porque cada quien lo comienza a utilizar en el mes que considere necesario. Entonces hay quienes arrancan en enero, o hay quienes que lo van a arrancar ahorita en julio. Entonces hoy estamos en la charla, mañana me piden el archivo y resulta que dicen, bueno, yo voy a organizar todas mis cosas y desde el 1 de julio comienzo a utilizar el flujo de caja que me regaló Delber, y por el momento vamos a arrancar desde julio y lo voy a utilizar hasta junio del otro año. O pueden decir, no, ¿saben qué? Yo este año voy a seguir como voy y voy a arrancar mi flujo de caja desde enero. Listo, no hay ningún problema, lo haces cuando consideres necesario. ¿Listo? Entonces las columnas son los meses, ¿listo? Y aquí en cada mes ustedes pueden cambiar. Entonces vamos a pensar que esta persona va a arrancar en julio. Entonces el mes 1 va a ser julio, ¿listo? El mes 2 pues será agosto. Agosto. El mes 3, septiembre. Septiembre. Aquí pasaríamos a octubre. Octubre. Noviembre. Entonces aquí vamos a bautizar los meses. Aquí ya sería diciembre. Diciembre. Y aquí arrancamos enero. Ya sabemos que este es enero, pero del 2027, ¿no? Aquí ya iríamos para febrero. Aquí ya iríamos para marzo. Marzo. Aquí vamos para abril. Mayo. Y junio. Entonces ahí ya tenemos los encabezados de nuestro flujo de caja. ¿Listo? Entonces este flujo de caja de mi familia yo decidí arrancar desde el mes de julio. Y les recomiendo arrancar desde julio porque junio ya pasó medio mes, entonces ya hay unos gastos que ya hicimos y pues no es recomendable, o bueno, digamos que no creo que tengas la información completa de todo el mes de junio, entonces de pronto se te va a olvidar algo, no vas a tener todo completo, entonces mejor arrancar desde el mes de julio, es mi recomendación. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tiene este informe? Entonces, lo primero que tiene es que aquí están las entradas, los ingresos, ¿listo? Y aquí en la parte izquierda, si ven aquí un símbolo de más, ustedes le dan clic ahí y él le va a desplegar unas opciones para que ustedes comiencen a hacer su registro. Entonces aquí pueden registrar el salario, las comisiones, las propinas, las bonificaciones o los otros ingresos. Entonces resulta que esta persona, digamos que es un empleado, y mensualmente se gana 2 millones de pesos. Entonces en julio va a recibir 2 millones de pesos. Y miren que aquí el cuadro automáticamente le totaliza. Total de ingresos, 2 millones de pesos. ¿Listo? Y esos 2 millones los recibe todos los meses. Entonces en agosto también va a recibir 2 millones, en septiembre 2 millones, en octubre 2 millones, en noviembre 2 millones, en diciembre 2 millones. Y aquí en enero resulta que puede suceder algo. Como ya cambia el año, es posible que a esta persona le incrementen el salario, ¿cierto? Entonces no voy a poner 2 millones porque seguramente el ingreso en enero va a subir.
pero yo no sé en cuánto me van a subir el ingreso. Entonces, aquí la recomendación para las personas empleadas es que se fijen más o menos qué porcentaje acostumbra a subir la empresa y estimen un salario, es un valor estimado. Esto se llama, este flujo de caja parte de un presupuesto. Y un presupuesto es algo que yo planifico o pienso que va a darse de una manera, pero que puede sufrir cambios en el futuro, porque pues hay muchas cosas que yo puedo tratar de saber cuánto van a valer, pero yo no soy adivino para saber exactamente en cuánto me van a dejar el salario. Entonces, voy a poner un ejemplo. La empresa donde trabaja esta persona siempre tiene por política subir el 10% a las personas. Facilísimo, porque entonces simplemente para saber el salario de enero, esta persona coge el salario del año anterior y lo multiplica por 1.1, o sea, por el 10%. Y desde enero el salario va a ser de 2.200.000 pesos. Entonces, en febrero 2.200.000. Y de ahí en adelante simplemente es copiar y pegar el valor para todos los meses del año. ¿Listo? Entonces, listo. Ahí ya, eso que yo acabo de hacer, de escribir en la fila, esto ya se llaman filas, en la fila del salario, de escribir cuánto es lo que voy a recibir todos los meses, eso es un presupuesto de ingresos. ¿Listo? Entonces aquí al final me totaliza, me dice, vea, en el próximo año esta persona va a recibir 25.200.000 pesos por concepto de salario. Y ahí ya planifiqué los ingresos de todo un año. ¿Listo? ¿Qué otra situación se puede dar aquí en enero? O pues que la persona diga, no, es que en mi empresa siempre suben el salario de acuerdo con la inflación. Entonces la inflación del país va a quedar, o los analistas, o el DANE, o los periódicos dicen que la inflación en Colombia va a ser del 5%. Listo, simplemente aquí en enero dices, el año anterior, lo que ganaba el año anterior, que era 2 millones, le voy a sumar el 5% o sea, multiplicado por lo que ganaba el año anterior. Entonces, el 5% de 2 millones es 2.100.000. Entonces, yo estimo que mi salario va a ser de 2.100.000 y pues simplemente el salario que me van a dar lo coloco en los siguientes meses. Yo aquí simplemente estoy dándole copiar y pegar. O lo pueden digitar manualmente. Entonces, todos los meses digitan el valor del salario que esperan recibir. ¿Listo? Podemos colocar un valor muy conservador. O sea, podemos pensar que no nos van a subir tanto el salario, nos planificamos con base en eso, pero en el mes de enero, cuando ya sepamos exactamente el valor que nos quedó el salario, podemos ingresar a la tabla y modificar el valor por el valor real que nos quedó. Y si nos toca hacer ajustes en los gastos, pues hacemos ajustes en los gastos. Pero ahí mi recomendación principal es planifíquese por debajo en cuanto a los ingresos. O sea, no se ponga a hacer cuentas alegres y colocar que es que me van a subir el salario un 30% en enero, si usted sabe que en la compañía ese tipo de aumentos nunca se dan. ¿Listo? Planifíquese de forma realista y de forma muy conservadora. Es mejor planificarse con poquito y si después me suben un valor mayor, venir y ajustar, y eso me va a permitir generar unos gastos adicionales y no planificarme y comprometerme con unos gastos con un salario que yo creo que me van a dar y que al final no me lo dan realmente. ¿Listo? Así se planifica el salario, que digamos que es muy predecible. Sabemos en cuánto está el salario. Ahora aquí este segundo ítem, digamos que vamos a planificar las comisiones, y aquí es donde viene un poquito difícil, se complica un poco la cosa, porque muchas personas dicen, lo que pasa es que mis comisiones no siempre son iguales. Entonces resulta que yo trabajo, por decir, en una empresa que vende, a ver, ¿qué podemos decir? Zapatos. Trabajo en una empresa de zapatos y resulta que en la empresa de zapatos yo recibo normalmente un promedio de comisiones de 400.000 pesos. Todos los meses tengo unas comisiones de 400.000 pesos, pero en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, digamos que de noviembre a febrero, las ventas se incrementan mucho y las comisiones suben muchísimo. Listo. Pero es que también hay algo, hay unos meses malísimos. Lo que es marzo y abril no se vende nada, ahí las comisiones se me bajan. Listo, entonces usted ya conoce más o menos cómo se comportan las comisiones en el trabajo que usted ejerce. La idea es que coloque unas comisiones promedio de acuerdo al mes en el que está. Entonces esta persona dice, bueno, mis comisiones son normalmente de 400.000 pesos. Eso es como lo normal. Pero noviembre y diciembre, que es temporada alta, la comisión se duplica porque vendo el doble de lo que se vende en todo el año. Entonces 800.000 pesos es lo que va a recibir de comisiones, y en enero y febrero también hay buenas comisiones por el tema de la temporada escolar.
¿Listo? Pero marzo y abril ya se ponen malísimos, ya yo no logro los 400.000 pesos, sino que logro por ahí la mitad de lo que normalmente hago, entonces ya me hago por ahí 200.000 pesos nomás. Y en abril es lo mismo. Y en mayo ya vuelven y se suben un poquito las ventas pues por el tema del Día de la Madre, pero pues no es que suban mucho. Se vende un poquitico más de lo que es el promedio normal. Entonces si normalmente vendo 400, en mayo voy a recibir unas comisiones por ahí de 500.000 pesos. Y junio digamos que es un mes normal, es decir, es un mes de esos de 400.000 pesos. Entonces miren cómo esta persona, a pesar de que tiene ingresos variables, ya sabe cómo se comporta el mercado donde se mueve. Entonces, como vende zapatos, él sabe cuáles son los meses malos, los meses buenos, y ya sabe cuál es el promedio de las comisiones mes tras mes, y asimismo planifica o estima unas comisiones razonables de acuerdo al mes en el que se va a proyectar. Por eso es importante colocarle arriba los nombres a los meses para saber, este es un mes bueno o este es un mes malo. Bueno, cuéntenme ahí si se ve bien la información. Yo creo que están viendo fútbol, hola. Hoy me toca duro esta charla porque estoy compitiendo contra el mundial, pero bueno, yo sé que hay personas conectadas. Las personas que están ahí súper atentas y están aprendiendo mucho, mándenme aunque sea un hola, escríbanme algo en los comentarios. Que no me sienta que estoy aquí solo. O por lo menos las personas que van a ver esta grabación en YouTube me dejan ahí un comentario en YouTube para saber que valió la pena este tiempo. No, mentira, yo sé que siempre vale la pena porque yo sé que todos mis videos siempre enseñan mucho y sé que muchas personas me escriben que gracias, que les gustó, que les comparta los archivos que hacemos acá o que les dé alguna asesoría. ¿Listo? Listo, Adri, súper, gracias por estar ahí, gracias por tu mensaje. Entonces, el tema de propinas sucede lo mismo, es un tema que es muy variable, pero ahí hay que ver también en qué mes estamos y según el mes, pues tratar de colocar lo que se va. Bonos. Entonces, estos bonos, hay empresas, por ejemplo, donde es muy predecible el pago de bonificaciones. Entonces, por ejemplo, hay empresas que lo que es en diciembre pagan una bonificación, la bonificación de Navidad. Y es que, por ejemplo, la bonificación es el 50% de un salario, ¿listo? Aquí en diciembre vamos a colocar el 1.000.000 pesos de la bonificación de diciembre, la bonificación navideña, ¿listo? Entonces, o es que en su empresa a veces hay ciertos bonos o ciertos pagos. He visto empleados que cada 3 meses les dan un bono, o cada 2 meses, o cada 6 meses, ¿sí? Entonces la idea es que en el mes correspondiente vayamos registrando el valor de lo que esperamos recibir. Y aquí hay una casillita para otros ingresos, porque sé que hay muchas personas que reciben otro tipo de ingresos que pues no saben dónde clasificar. Entonces la idea es que identifiquen en qué mes me van a dar los ingresos y ahí en ese mes lo registramos. Entonces vamos a decir, esta persona es empleada, entonces ya sabemos que en diciembre por ley va a recibir una prima y la prima es la mitad de un salario. Entonces aquí tiene adicional a ese bono que le puse ahorita, va a recibir 1.000.000 pesos de prima. Y en junio también, es más, hoy es día de prima, ahorita hay prima, creo que es hasta el 30 de junio hay plazo para pagar la prima. Bueno, ya no me acuerdo, ¿sí? Cuando era empleado lo tenía clarito, pero ahorita que soy independiente ya no tengo claras las fechas, pero creo que es hasta el 30 de junio que hay plazo para pagar la prima. Entonces aquí miren, aquí ya registré la prima de diciembre y la prima de junio, pero si es empleada esta muchacha, pues resulta que en enero va a recibir unos intereses de cesantías, ¿no? Entonces esos intereses de cesantías normalmente son como uy, ya me olvidó el tema. Los intereses de cesantías son el 1% de las cesantías. Es como el 1% del salario. Entonces, el salario del año anterior. Entonces, si fueron 2 millones de salario por 0.01, entonces esta persona va a recibir, por 0.1, perdón, 200.000 pesos de intereses de cesantía. ¿Listo? Entonces miren cómo identifico los pagos que voy a recibir, me ubico en el mes correspondiente y registro el valor que voy a recibir de ingreso. Entonces miren que aquí ya tenemos un flujo donde nos muestra mes tras mes cuánta plata va a entrar a mi casa. Entonces aquí ya vemos que en diciembre tengo un ingreso grande, en enero voy a tener otro ingreso importante, en junio tengo otro ingreso importante y aquí me dice, mira, en el año vas a tener un total de ingresos de 33.900.000 pesos. Eso que acabamos de hacer, este pequeño cuadrito, ese es el flujo de caja de los ingresos del hogar de esa familia. Ya presupuesté, ya planifiqué los ingresos que va a tener durante todo un año. Es eso, sencillo. ¿Listo? Listo, Adri, muchas gracias ahí por confirmarme. Luego de haber planificado los ingresos, ahora vamos a pasar a la parte no tan chévere, las salidas. ¿Listo? Entonces voy a bajar aquí en el archivito. Bueno, esto le puedo dar aquí menos y eso queda ahí guardado oculto para que no se vea tan grande y nos va a mostrar solamente los totales. ¿Listo? Y ahora vamos a comenzar con las salidas. Entonces las salidas
Es todos los pagos que van a hacer y resulta que aquí hay varias categorías. Mire, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 14 categorías diferentes y cualquier gasto que ustedes vayan a hacer seguramente está clasificado dentro de alguna de esas 14 categorías. ¿Listo? Y la mejor manera de presupuestar los gastos es ir categoría por categoría por categoría en orden. Entonces vamos a arrancar con los descuentos de ley, que es la primera categoría. Entonces aquí está el nombre de la categoría, aquí va a salir el total, pero aquí en la parte izquierda, un poquito más abajo, hay un símbolo de más que si yo lo despliego, me va a decir qué tipo de gastos están dentro de esa categoría. Entonces aquí habla de la seguridad social. Entonces, ¿qué es la seguridad social? Ah, claro, los descuentos que me hace la empresa. Claro, porque es que a mí la plata que me pagan no me entra completa, ¿cierto? Yo aquí registré la plata completa que recibo, pero sobre esa plata a mí me van a hacer unos descuentos, ¿verdad? Me van a descontar lo de la salud, lo de la pensión, lo de la ARL, sí, todo lo que me van a descontar, pues yo lo tengo que tomar en cuenta porque a mí no me van a entrar los 2.400.000 completicos, ¿cierto? Entonces, normalmente, ojo, estos descuentos para la gran mayoría de personas son del 8%. La gran mayoría de las personas y que se ganan menos de 4 salarios mínimos, lo normal es que les descuenten el 8% y ese 8% se calcula sobre la base del salario mínimo o sobre la base de las comisiones y los conceptos salariales. ¿Listo? Entonces, si esta persona se gana 2 millones por el 8%, a eso le tenemos que sumar el descuento de la seguridad social sobre las comisiones. Entonces las comisiones también por el 8%, ¿sí? Entonces esto de acá le estoy sacando la seguridad social al salario y le voy a sumar la seguridad social que me van a descontar sobre las comisiones, que la gran mayoría de empresas las comisiones son salariales y sobre las comisiones también nos descuentan seguridad social. Entonces mire, sobre esos dos ingresos de salario y comisiones voy a tener que pagar 192.000 pesos de seguridad social. ¿Listo? Porque esos dos conceptos son salariales. Se toman en cuenta para descontar la salud y la pensión. Yo sé que muchas empresas las comisiones las pagan por fuera o les colocan otro concepto para que no sean salariales, para que el empleado no salga tan costoso. También conozco esa práctica, pero en la gran mayoría de empresas que hacen las cosas, pues digamos que como debe ser, esta es la manera que debería hacerse. ¿Listo? Entonces vamos a dejar esta formulita, ¿sí? Y simplemente la vamos a pegar en todos los meses. ¿Listo? Simplemente lo que hice fue copiar la misma fórmula en otros meses. En todos los meses del año copié la misma fórmula. ¿Listo? Entonces vean una cosa. No siempre me van a descontar lo mismo de seguridad social. Mire, aquí como el ingreso fue 2.400, pues también el descuento es de 192.000. Aquí el ingreso es de 2.400, el descuento es de 192. Aquí el ingreso es de 2.400, el descuento es de 192. Pero aquí en noviembre, que el ingreso es de 2.800.000, el descuento ya no son 192.000 pesos, sino que el descuento es de 224.000 pesos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la base para descontar la seguridad social es más grande, asimismo va a ser más grande el descuento que me van a hacer. Y aquí llegamos a diciembre. Entonces resulta que yo hice el cálculo solo sobre el salario y las comisiones. Pero entonces aquí viene la pregunta. ¿La bonificación de Navidad es salarial o no es salarial? Entonces la gran mayoría de empresas, por ejemplo yo trabajé en una empresa donde nos pagaban unas bonificaciones de Navidad, pero al día siguiente que nos pagaban la bonificación nos llegaban con una carta. Y en la carta decía, yo declaro que conozco y acepto que la bonificación de Navidad que recibí no es salarial. Lo acepto y reconozco que es un abono adicional entregado por la empresa gracias a sus resultados y bueno, feliz Navidad. Y uno firmaba la carta y aceptaba porque digamos que la empresa se cura en salud de que después no vaya a tener un problema legal y le exijan los empleados que tenía que haberle pagado seguridad social sobre esa bonificación. Entonces, esta bonificación no es salarial, por eso no la calculé dentro de los descuentos. Y la prima de servicios tampoco es salarial. ¿Listo? Entonces ahí tampoco se calcula descuento de salud y pensión. ¿Listo? Y aquí estos 200.000 eran cesantías, eran intereses de cesantías, esos tampoco son salariales, o sea que ahí no hay que calcularle descuentos.
¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta cuando calculemos los descuentos de seguridad social si los conceptos que estamos utilizando de base, si son salariales o no son salariales. Si de pronto ustedes no tienen tanta claridad sobre eso, es muy fácil. Van a mirar su desprendible de pago de nómina y se dan cuenta sobre qué base le están calculando los descuentos, o le van a consultar al contador de la empresa o a la persona encargada de recursos humanos de la empresa, o si quieren me pueden hacer la consulta, aunque no es mi especialidad. Yo no me especializo en temas de nómina y en temas de este tipo. Conozco algo por mi profesión, pero no es mi especialidad, así que no me vayan a bombardear con consultas de recursos humanos porque me vuelven loco. ¿Listo? Pero ya sabemos que existe, ¿vale? Otra cosa que es bien importante es tener en cuenta, bueno, aquí yo no tuve en cuenta el auxilio de transporte, que muchas personas también le pagan auxilio de transporte, lo podemos colocar aquí en los otros ingresos. Y hay que tener presente, el auxilio de transporte no es salarial, a uno no le van a descontar seguridad social sobre el auxilio de transporte. Pero si a usted le pagan el auxilio de transporte, lo puede digitar aquí, en la filita de los otros ingresos. ¿Listo? Lo que recibe auxilio de transporte lo puede colocar acá, pero cuando calcule la seguridad social no lo va a hacer sobre el auxilio de transporte. ¿Listo? Retenciones. Entonces resulta que hay personas que ya ganan salarios un poco más altos y la empresa le aplica la famosa retención en la fuente. Entonces, el caso de esas personas, también ellos tienen unas tablas, eso depende de muchas cosas, pero aquí está esta fila para que coloquen el valor de las retenciones que les van a aplicar. ¿Listo? Si es un empleado que gana menos de 4 mínimos, su nómina pues simplemente le aplican seguridad social y ya. Ahí ya presupuestamos todos los descuentos de ley, podemos ocultar la fila y antes de pasar a la siguiente categoría, voy a ir al resultado del ejercicio porque les quiero mostrar algo muy chévere. Entonces, voy a ocultar aquí las entradas. Entonces, veamos hasta acá. Entonces, en julio, esta persona en julio, en todo el mes de julio, se planificó para recibir 2.400.000 pesos. Espera recibir 2.400.000 pesos. Pero resulta que le van a descontar 192.000 pesos de seguridad social. Los descuentos de ley que exige la ley le van a descontar 192.000 pesos. Entonces, las salidas de esa persona sumadas dan un total de 192.000. Entonces, total de entradas 2.400.000. Y a las entradas que hacíamos le restábamos las salidas. Entonces, total de salidas 192.000. Entonces, si ustedes cogen una calculadora, 2.400.000 menos 192.000 les va a dar un flujo de caja disponible de 2.208.000 pesos. Esta plata es lo que tiene disponible esa persona para planificar todos sus gastos personales. ¿Listo? Es decir, si usted se gana 2.400.000, no vaya a cometer el error de planificarse para 2.400.000 porque solamente tiene 2.208.000 pesos para gastar a su gusto. Los 192.000 de ley se los van a quitar por derecha y usted no puede hacer cuentas con plata que es ajena. ¿Listo? Listo, entonces ya hicimos la planificación de los descuentos de ley. La idea es que ustedes ahora entren categoría por categoría y la operación que vamos a hacer es abrimos el más que está debajo, no el que está de frente. El Excel me lo pone aquí de frente, no me lo pone aquí como diagonalcito abajo. Entonces, para donaciones, para ver qué componen las donaciones, hablo aquí el más de aquí abajo. Entonces, donaciones, fundaciones o iglesias. Listo. Entonces, aquí hay personas que tienen por costumbre donar alguna causa. Entonces, por ahí hay organizaciones que para los niños, que para los animalitos, que para los adultos mayores, que para los habitantes de calle. Entonces, es una muy buena práctica y es algo muy chévere que muchas personas deberíamos hacer. Y es ayudar a otras personas con lo que nosotros recibimos. Entonces, las donaciones es eso, ¿sí? Pues en alguna época yo recuerdo que yo tenía una obra social de, bueno, entonces les puedo decir el nombre, World Vision se llamaba, bueno, ya se les dije, World Vision, que era algo como de apadrinar a un niño y mensualmente nos tocaba pagar una mensualidad. Entonces, si usted está en algún tipo de organización de estas apoyando a alguien, pues aquí va a poder registrar eso. Entonces, vamos a suponer que esta persona está en un plan de esos y que mensualmente aporta 50.000 pesos. Entonces, como ya sabe que todos los meses le toca pagar lo mismo, pues simplemente todos los meses va a comenzar a registrar el valor de la donación. ¿Listo? Entonces, como ya sabe que todos los meses es el mismo, lo registra. Aquí, en este caso, en el mes de enero, es importante preguntarse,
¿Me van a subir el valor de la donación o yo puedo mantenerlo igual? Cuando hay cambio de año hay que hacerse esa pregunta. ¿Será que cambia el valor de lo que yo pago o se mantiene igual? Entonces aquí vamos a suponer que el compromiso es por 50.000 pesos, que ya hay un contrato firmado y que ese contrato no va a variar. Entonces simplemente aquí apuntan los 50.000 pesos de todos los meses. O si aporta alguna fundación, aquí lo puede registrar. O por ejemplo, a una iglesia, hay gente que dona en su iglesia, entonces aquí puede registrar el valor de sus aportes y de sus donaciones. ¿Listo? Aquí les hago una cuñita. Muchos no saben. Cuando uno aporta a una iglesia, cuando uno aporta a una fundación, cuando uno le entrega dinero a causas o entidades sin ánimo de lucro, esas entidades tienen la obligación legal de entregarnos un certificado de donación, y ese certificado de donación sirve para dos cosas. Uno, para que el gobierno le haga seguimiento al buen uso de los dineros que esa entidad recibe. Esas entidades están vigiladas y tienen que, o sea, si uno no exige el certificado de donación, es muy difícil que le hagan el seguimiento a esas entidades sobre los recursos que reciben. Y dos, ese certificado de donación lo podemos utilizar cuando hagamos nuestra declaración de renta y sirve para demostrar que en lugar de yo tener que pagar unos impuestos, los impuestos uno los entrega para que el gobierno haga obras, ¿sí? De infraestructura, sociales, lo que sea. Pero cuando uno, en lugar de entregar impuestos, entrega aportes a fundaciones, a organizaciones o a iglesias, y la iglesia le otorga a uno un certificado de donación, ese dinero que uno le entrega a esa organización es para que esa organización también haga labor. Entonces, el gobierno, a través de la declaración de renta, nos exime de impuesto de renta porque ya se está dando cuenta que con nuestra donación estamos haciendo una obra social. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, y también yo los animo a que ustedes busquen una iglesia, una fundación, una entidad para apoyar, porque es otra forma de canalizar recursos hacia causas que nos gustaría apoyar. ¿Listo? Entonces aquí ya hice la proyección de la salida o el gasto en donaciones. Ya puedo cerrar aquí la pestañita y miren cómo el total de salidas me va actualizando el valor mes a mes, y aquí ya también me va diciendo cuánto es el dinero disponible en cada uno de los meses. ¿Listo? Entonces, por decir, en diciembre voy a recibir 4.800.000, pero ya me gasté 274.000, me quedan 4.500.000 de la plata que voy a recibir en diciembre. ¿Listo? Ahora vamos a ver la categoría de vivienda. ¿Listo? No voy a hacer el presupuesto total de todas las 14 categorías. Voy a hacer otro ejemplo aquí con vivienda, pero con base en este ejemplo, ustedes ya se van a dar cuenta cómo funciona el cuadro y después van a entender cómo completar las 14 categorías. Y ojo, ustedes solamente van a hacer la proyección una vez al año. Este ejercicio que yo estoy haciendo hoy, que llevo media hora, solamente nos sentamos y lo hacemos una vez al año. Y ya después lo único que tenemos que hacer es llevar el control y verificar que el presupuesto real se cumpla, ojalá lo más parecido a ese plan inicial que yo hice. ¿Listo? Entonces, en vivienda arrancamos por arriendo o hipoteca. Entonces, arriendo o hipoteca. Entonces, las personas que aún no han hecho su proceso de compra de vivienda y que están pagando arriendo, pues aquí registran el valor mensual del arriendo. Espera un segundito, hago aquí un proceso que me pide TikTok. Aquí las personas que pagan arriendo o los que ya están pagando una cuota del crédito, pues aquí van a tener que registrar el valor de la cuota del crédito. Entonces vamos a suponer que esta persona aún no ha comprado vivienda y que hoy está pagando un arriendo. Entonces digamos que esta persona paga un arriendo de 600.000 pesos. ¿Listo? Y ojo aquí con los arriendos. Con los arriendos hay que fijarse cuál es la fecha de vencimiento del año del contrato de arrendamiento. Porque este es un error que muchas personas cometen. Llega enero y creen que en enero automáticamente les van a subir el valor del arriendo, y resulta que el arriendo se incrementa es cada que se cumple un año. Entonces supongamos que esta persona se pasó a su apartamento en marzo y en abril ya es donde se cumple o se tiene que incrementar el valor del arriendo. Entonces hasta marzo va a pagar 600.000 de arriendo. Aquí en enero, aunque hubo cambio de año, no tienen por qué subir el arriendo porque todavía no lleva un año en el inmueble. Llega febrero, llega marzo y digamos que aquí en abril es donde cumplió un año. Y entonces el arriendo, existen dos formas de incrementar el valor. Lo acuerdo con el arrendador, ¿sí? O el contrato se sujeta al porcentaje que establece el gobierno nacional. Esto ya digamos que hay distintas formas de manejar. Las personas que arriendan informalmente, que digamos que de pronto no saben mucho, el arrendador les dice, ¿sabe qué? Le va a subir el 10% de más.
Pero les quiero contar acá que existe un decreto que lanza el gobierno todos los años y dice el incremento para este año del arriendo no puede ser más del tanto por ciento. Y entonces ustedes no deberían permitir que les incrementen el valor del arriendo por encima de ese índice que dice el gobierno. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a decir que supongamos que el arriendo para el otro año, ese incremento tiene mucho que ver con la inflación. Es un indicador que nos da el gobierno, pero tiene que ver mucho con la inflación. Entonces es un porcentaje que se parece muchas veces al valor de la inflación. Entonces en Colombia, la inflación, digamos que este año va a terminar más o menos en un 5%. Entonces podemos decir que estos 600.000 pesos multiplicado por 1.05. Ahí lo voy a incrementar en un 5%, quiere decir que el que pagaba 600.000 este año, el otro año va a pagar 630.000 pesos. Entonces aquí comenzamos a digitar 630.000 en los siguientes meses, junio hasta junio. ¿Listo? Entonces ahí ya proyectamos todo el arriendo de todo el próximo año. La luz. Listo, este es mucho más sencillo. Vamos y miramos el recibo de los últimos 3 meses de luz, sacamos el promedio del consumo mensual de luz y aquí apuntamos el promedio. Entonces esta persona dice, no, yo de luz estoy pagando en promedio. Aquí no necesitamos un valor exacto, sino un promedio, porque normalmente pagamos a veces un poquitico más, a veces un poquitico menos, pero la luz o los servicios públicos siempre tienden a ser muy parecidos de un mes a otro. Entonces aquí todos los meses los vamos a colocar pues más o menos un presupuesto de cuánto estimamos gastar en el servicio de la energía. ¿Listo? Ahí digamos que el tema de incrementos en los valores se pueden dar más o menos a comienzo de año y es muy común que el incremento tenga que ver también con la inflación. Entonces aquí podemos decir que desde enero cogemos los 60.000 pesos y lo vamos a multiplicar también por 1.05, estimando o pensando que va a haber una inflación o un incremento en la tarifa del 5%. Entonces, antes pagaba 60.000, ahora voy a pagar 63.000 pesos. ¿Listo? Y después este valor lo proyecto porque sé que los siguientes meses pues ya no me va a llegar por 60.000, sino me va a llegar por un poquitico más. Ahí ya proyecté la luz. Ahora vamos con el agua. Entonces, por decir el servicio del agua en muchas partes se acostumbra a cobrar cada 2 meses. Entonces, ¿qué es importante? Ir y mirar el recibo del agua y ver en qué meses es que me toca pagar. Entonces, por decir aquí, digamos que lo estoy pagando, el último lo pagué en junio. Y en mi municipio o en mi ciudad no se paga mensual, sino cada 2 meses. Entonces, quiere decir que el siguiente recibo va a llegar en agosto. Y el recibo me está llegando por alrededor de 120.000 pesos. Listo, entonces 120.000, aquí pago agua, aquí no pago agua, aquí sí pago agua, aquí no pago agua, aquí sí pago agua, aquí no, aquí sí. Pero en febrero esa agua seguramente también va a subir la tarifa y también acostumbran a subirlo con la inflación. Entonces cojo el recibo del año anterior y lo voy a multiplicar por 1.05, que es más o menos la inflación proyectada, entonces va a subir 6.000 pesitos. Entonces aquí lo mismo, en abril ya son 126.000. Y en junio 126.000. ¿Listo? Entonces ahí ya proyecté el servicio del agua. Ahora viene aquí el teléfono o el internet. Lo mismo. Aquí estoy hablando, miren, esta es la categoría vivienda. Quiere decir que todos estos gastos corresponden con la vivienda. No se me vayan a confundir aquí, no vayan a colocar el plan del teléfono celular o el internet del celular. Es si tenemos un teléfono fijo en la casa. Si pagamos un internet en la casa. Entonces, ese teléfono, ¿cuánto pagamos? No sé, 50.000 pesos. Entonces tenemos el plan de 50.000 pesos y ese es todos los meses. Entonces simplemente venimos y colocamos el valor correspondiente mes a mes durante todos los meses correspondientes. ¿Listo? Y así lo vamos a hacer con todos los otros gastos que dice acá. Entonces aquí nos habla del gas, de la televisión, si pagamos un plan de televisión o plan de Netflix o alguna plataforma la podemos colocar acá. Los imprevistos que tengan que ver con la casa. Entonces ese tipo de cosas. Otros de vivienda. Entonces aquí en otros de vivienda, por ejemplo, bueno, esa persona paga arriendo, pero supongamos que usted tiene su vivienda y tiene que pagar administración. Puede colocar aquí en esta fila el valor de la administración. O si usted tiene una propiedad y le toca pagar impuesto predial, entonces miran qué meses que le llega el predial y más o menos cuánto es que le está llegando de predial, entonces lo coloca acá. ¿Listo? Entonces la idea es que en cada fila comiencen a llenar los valores en los meses correspondientes. Si no se hace el pago lo pueden dejar en blanco. ¿Listo? Voy a cerrar esto y miren cómo aquí el cuadrito me va restando y me va diciendo mes a mes cuánta plata me queda. ¿Listo? Voy a pasar, digamos que esa misma técnica que yo hice la podemos utilizar para la alimentación, para el mercado, para todo, ¿sí?
No me voy a detener en todas las categorías, sino aquí nos dan, no sé, las 10 de la noche. Voy a saltar, por ejemplo, a la categoría de deudas. ¿Listo? Es que esto siempre me confunde. Es el de abajito. Entonces, deudas. Entonces aquí, deudas. Entonces, aquí hay espacio para el pago de la cuota mensual de varias deudas. Entonces, tarjeta de crédito. Ay, es que yo pago una cuota de 300.000 pesos mensuales. Listo. 300. Registra lo que esté pagando mensualmente, normalmente. Ahora, si usted no utiliza la tarjeta de crédito, pues simplemente lo deja en ceros. O usted dice, no, es que yo solamente debo 2 cuotas de 300.000 pesos y ya la dejo de utilizar y de ahí en adelante no la voy a utilizar. Listo. Registra los 2 meses que debe y el resto lo deja en ceros. La idea es que usted registre únicamente los meses donde realmente va a ser el pago. Préstamos con familiares. Entonces, por ejemplo, aquí yo le pedí 1.000.000 de pesos prestados a una prima y quedé en pagárselos en diciembre porque sé que en diciembre es cuando me va a llegar la prima. Entonces, ese 1.000.000 de pesos, aquí me planifico para pagarlo en el mes de diciembre. Ahí está el 1.000.000 que voy a pagar en diciembre. ¿Listo? Préstamos para el negocio, préstamos para educación, otros préstamos bancarios. Aquí hay varios espacios donde podemos registrar todos los deudas y préstamos que estemos haciendo mensualmente. ¿Listo? Ropa, por ejemplo, aquí categoría de ropa. Entonces aquí hay una que habla de ropa normal y hay una categoría de uniformes. Entonces para los que tenemos niños. Entonces resulta que en enero me toca comprar los uniformes del colegio de la niña. Y resulta que los uniformes del colegio valen la bobadita de 600.000 pesos. 600.000 pesos que me toca dar en enero para los uniformes de la niña. Entonces, como ya sé que ese gasto me toca hacerlo en enero, ahí lo registro. ¿Listo? Entonces, identifico el mes y registro el presupuesto para el gasto. Ahora, ahorro. Bueno, este ahorro, mire, dejémoslo de último. Gastos, educación. Bueno, aquí hay uno de gastos varios, donde hay muchos gastos comunes. Entonces, mira, aquí están los perfumes, el salón de belleza, lavandería, el plan de telefonía móvil, regalos. Uy, regalos, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los que más nos descuadran financieramente y muchas veces no tenemos en cuenta. Entonces, ¿yo qué tenía por costumbre? Identificar cumpleaños, fechas especiales y celebraciones. Entonces yo decía, oiga, en marzo cumpleaños mi suegra, por poner un ejemplo. Entonces yo para mi suegra voy a destinar 300.000 pesitos para invitarla a almorzar. Listo. ¿Qué otra fecha es especial en mi casa? El cumpleaños de mi esposa. Entonces mi esposa cumple en noviembre. Entonces en noviembre con la esposa toca comportarse mejor que con la suegra. Entonces 400.000 pesos de presupuesto para el cumpleaños de la esposa. Oiga, es que en agosto es el aniversario. Toca hacer algo de aniversario. 600.000 pesos para celebrar el aniversario. Son simplemente cifras locas que yo estoy colocando. Ahorita vamos a mirar en el presupuesto qué pasa con ese tipo de cosas. Entonces, así vamos a irnos planificando. Oiga, diciembre, regalos de Navidad, que las primas, ¿cómo es que es? La novena, bueno, un montón de eventos que se inventan en Navidad. Entonces, en Navidad, regalos, cumpleaños y celebraciones, me va a gastar 500.000 pesos. Que hay que darle regalo a todo el... O no hay que darle. Es un plan que yo tengo, darle regalo a toda la familia, entonces ahí tengo un presupuesto, ¿listo? Entonces ahí nos podemos anticipar a fechas importantes y mirar el presupuesto y ver cómo afecta eso nuestros gastos, ¿listo? Aquí hay gastos financieros, ese es uno de los gastos que la gente no coloca, entonces si tienen una cuenta de ahorros, ¿cuánto le cobran de la cuota de manejo? El 4 por 1000, intereses, bueno, no sé, todo ese tipo de cosas aquí lo podemos registrar. Entonces aquí hay espacio para todo tipo de gastos. Educación. Entonces aquí en educación, espérenme, aquí en educación, resulta que en enero me toca ir a pensar en la matrícula del colegio de la niña. Entonces, mensualidad de entidad educativa. Entonces, bueno, aquí digamos que en otros educación me toca 800.000 pesos de matrícula. Estoy colocando cifras X simplemente para efectos del ejercicio. Entonces, la idea es que ustedes abran todas las categorías y según lo que salga ahí, registren todos los gastos que ustedes realizan mensualmente. Después de que ustedes lo hayan hecho, miren lo chévere de este ejercicio. En julio recibí 2.400.000, pero vamos a pensar que ya hicimos todo el plan y todos los gastos me suman 1.252.000 pesos. Es decir, que me sobra, de julio me va a sobrar de mi salario 1.148.000 pesos. ¡Ah, qué chévere! Le sobró la mitad del sueldo prácticamente. Entonces, aquí abajo hay una nueva fila, que es el flujo de caja acumulado. Entonces, ese flujo de caja acumulado va a arrancar con 1.148.000. Es la cantidad de plata que usted tiene disponible. ¿Listo? Ahora, el mes de febrero, ¿qué sucede?
digo, el mes de agosto, este era julio, este es agosto, recibe su ingreso de 2.400.000, vamos a suponer que ya muy juiciosos ustedes presupuestaron todos sus gastos categoría por categoría y al final dice, ve, en ese mes va a tener gastos por 1.972.000 pesos. ¿Cuánta plata le sobró? 428.000 pesos, volvió a dar saldo positivo. Entonces, ahora el flujo de caja acumulado, ¿cuánto da? Tenía yo 1.148.000 que me sobraron del mes de julio. Y si yo esa plata que tenía del mes de julio le voy a sumar 428.000 pesos que me va a sobrar de agosto, es decir que para finales de agosto ahora voy a tener un flujo de caja acumulado, la cantidad de plata que tengo guardada es de 1.576.000 pesos. Y si ustedes se dan cuenta, en todos los meses estoy teniendo saldos positivos. Es decir, que recibo más plata de la que gasto y como todos me dan positivo, aquí en la parte inferior el saldo crece, mire. Aquí era 2.700.000, al siguiente mes subió a 3.700.000, al siguiente mes subió a 4.800.000, luego subió a 6.700.000, luego a 7 millones, luego a 8 millones, luego a 9 millones. El saldo de lo que tiene esta persona al final ahorrado, después de un año de haber gastado de acuerdo al plan, le quedan 13.678.000 pesos. Entonces esa plata nos dice que, oiga, estoy teniendo excedentes y eso está muy chévere. Esa persona que hace su flujo de caja dice, oiga, me está sobrando una platica todos los meses, me voy a meter a una cuota inicial y me voy a comprar un apartamento. Entonces aquí es donde viene la categoría de inversiones. Entonces vamos a abrir aquí la pestañita de inversiones. Acuérdense que siempre la de abajo. Es que este más no queda al frente, sino queda un poquito más abajo. Entonces aquí inversión número 1. Entonces vamos a escribir aquí cuota del apartamento. Entonces, no, como a mí me sobra plata aquí, me está sobrando 1.100.000, le voy a ir a separar un proyecto y voy a meterle 500.000 pesos de separación. ¿Listo? Y me voy a comprometer con 500.000 pesos todos los meses para la cuota inicial. Uy, pero esperen que aquí pasó algo raro. Miren lo que pasó acá. Miren lo que pasó acá. En este mes tuve ingresos de 2.400.000. Pero los gastos dan 2.472.000, es decir que en el mes de agosto, los gastos son mayores a los ingresos, es decir que se está gastando 72.000 pesos de más. Está gastando más plata de la que recibe en ese mes. Por eso aquí me da un saldo color rojo, ¿sí? Pero, no importa que gaste más en ese mes. ¿Por qué? Porque en el acumulado yo tenía un saldo a mi favor de 648.000. Entonces, aunque yo me comprometa con una cuota de 500.000 pesos, voy a completar esos 72.000 pesos, los voy a sacar del saldo anterior. Luego, mi nuevo saldo, que antes estaba en 648.000 pesos, ahora, como tengo que sacar 72.000 pesos que tenía a mi favor de julio, mi nuevo saldo acumulado es de 576.000. Entonces, ojo con esto que les voy a decir. El flujo de caja acumulado siempre tiene que dar positivo. El flujo de caja disponible puede que algunas veces dé negativo. No pasa nada si algunas veces da negativo. Lo que ustedes tienen que cuidar es que nunca el flujo de caja acumulado tiene que dar negativo. Miren que en este mes, aunque el disponible dio negativo, lo pudimos cubrir gracias a que teníamos un saldo a nuestro favor acá. ¿Listo? Entonces esta persona dice, listo, voy a proyectarme qué pasa cuando yo pague los 500.000 pesos todos los meses a la constructora. Miren que el acumulado va disminuyendo. En algunos meses, mire, aquí en este mes me dio negativo. Quiere decir que en este mes gasté más plata de la que recibí. Entonces, en enero recibí 3.100.000 o espero recibir 3.100.000, pero los gastos de enero son de 3.195.000 pesos. Me hacen falta 95.000 pesos, pero no importa porque traigo un acumulado de 3.700.000 del mes anterior. Con ese saldo que tengo, con ese ahorro que tengo allá a un lado guardado, cubro los 95.000 pesos y aún me queda un saldo positivo. Entonces puedo seguir pagándole la cuota a la constructora sin ningún problema. Y si hago el pago todos los meses a la constructora, luego de un año le habré dado 6 millones de pesos de cuota inicial a la constructora y en mis ahorros personales aún me quedan 7.678.000 pesos. ¿Listo? Pero
Pero vean cómo yo anticipadamente me di cuenta que en este mes y en este otro mes iba a gastar más de lo que iba a recibir. Pero también me di cuenta que tenía dinero suficiente para cubrir la plata, ¿sí? Ahora, imagínense que esta persona se hubiera comprometido con más plata. Hubiera separado el apartamento por ahí con 1.000.000 de pesos. ¿Mm? Y supongamos que se compromete con cuotas de 800.000. Todos los meses, en lugar de 500, 800.000. Listo, entonces, ¿qué hubiera pasado? Bueno, el primer mes le alcanza, porque el primer mes tiene ingresos de 2.400.000 y tiene gastos de 2.252.000. Le queda un saldito a favor de 148.000 y deja los 148.000 allá guardados. Pero en el siguiente mes, en el segundo mes, que es agosto, tiene entradas por 2.400.000, pero tiene salidas por 2.772.000. Es decir, que le hacen falta 372.000 pesos para poder cumplir con todo lo que se comprometió. Y resulta que solamente tenía guardado 148.000 pesos. Es decir, que le siguen faltando 224.000. Y se acuerdan que yo les dije que nunca, nunca podían permitir que esta celda, que esta fila quedara en saldo rojo, porque eso significaba que no iban a poder cumplir los gastos. Entonces yo aquí me di cuenta que hay un error. Entonces es decir que yo tengo que restringirme en los gastos en 224.000 pesos, o ver si me pongo más piloso en vender y sumar más ingresos para cubrir esos 224.000 pesos. Entonces ahí es donde ustedes comienzan a tomar decisiones. Entonces ustedes le pueden decir a la constructora, ¿sabe qué? Para el mes de agosto yo no le puedo pagar 800.000 pesos. No me alcanza, no me da. Me toca pagar 800.000 pesos, pero le voy a restar 224.000 pesos en ese mes de agosto. Es decir, que en agosto yo me comprometo a pagar solo 576.000 pesos porque yo no puedo pagar 800. Y ustedes firman un plan de pagos donde dice separación de 1.000.000 en julio, una cuota de 576.000 en agosto, y desde septiembre sí me comprometo a pagar 800.000 pesos. Entonces miren cómo el flujo de caja en este mes me da cero. ¿Qué significa cero? Recibí 2.400.000, me comprometí a gastar 2.548.000, el faltante de 148.000 que tenía en ese mes lo cubrí con 148.000 que me habían sobrado del mes anterior, y al final de agosto me quedé sin plata en el bolsillo. Toda la ejecuté. ¿Listo? Cumplí con todo lo que planeé, recibí todo lo que esperaba recibir y me quedé tranquilo. Pude pagar todo lo que me comprometí. Y de ahí en adelante pude cumplir con el plan de cuota inicial y nunca, nunca mi flujo de caja acumulado quedó negativo, que es lo correcto. ¿Aquí se vale que todos los meses queden cero? Sí. De hecho, es el ideal. No sé si ustedes se acuerdan que yo les había dicho que el ideal es que el flujo de caja siempre es cero. Entonces, ahora, para finalizar la charla, les voy a mostrar cómo optimizar el flujo de caja. Supongamos que ya ese es el plan para pagar la inicial, 800.000 pesos, y digamos que 9.500.000 es lo que va a poner de inicial de aquí a junio. Y ese es el plan, ¿listo? Resulta que después de haber hecho el plan, estamos suponiendo que yo ya presupuesté todo, ya saqué lo que me gastaba en alimentación, transporte, seguros. Estamos haciendo un supuesto, hacemos de cuenta que ya todo esto estuviera lleno. Y después de haber llenado todo, me quedaron aquí saldos positivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este mes de septiembre me queda un saldo de 348.000. Yo no puedo dejar este saldo ahí volando, porque muy seguramente si me sobra plata y la dejo en el bolsillo o la dejo allá en la cuenta, pues seguramente esa plata va a encontrar paticas, como dicen por ahí, y me va a gastar esos 348.000 en bobadas. Entonces, yo de antemano tengo 3 decisiones que puedo tomar con esa plata. Uno, ahorrar. Entonces ustedes dicen, oiga, ¿sabe qué? Me están sobrando 348.000 pesos en este mes, voy a comenzar un ahorro. Entonces se van aquí a la plantillita de ahorro, hablen aquí y entonces propósito número 1. Entonces, ¿saben qué? Voy a ahorrar para las escrituras. Entonces aquí colocan, ¿para qué va a ahorrar? Pero ¿sabe qué? Yo no voy a ahorrar 348.000, yo voy a ahorrar 200.000 pesos para las escrituras. Listo. Ese es el primer propósito de esos excedentes. Me quedan ahora 148.000 pesos. El segundo propósito que puedes utilizar con esos excedentes es acelerar el pago de deudas. Entonces nos vamos aquí a la casillita de deudas y por ejemplo tengo tarjeta de crédito. Yo estaba pagando cuotas de 300.000 pesos, miren, ¿sí?
pero entonces yo ahora no voy a pagar 300, sino que voy a abonarle 100.000 pesos de más a la tarjeta de crédito para ahorrar en intereses y pagar más rápido. Entonces aquí en tarjeta de crédito ya no va a pagar 300, sino que va a pagar 400.000. ¿Listo? Y entonces, ¿cuánto me quedan? 48.000 pesos. Y el tercer camino es hacer una inversión. Entonces te dice, yo ya tengo la inversión del apartamento, pero quiero hacer otra inversión. Yo quiero comenzar a comprar acciones. Entonces hay una aplicación muy buena en el celular, muy reconocida, muy famosa, y uno puede comprar acciones desde, no sé, 10.000 pesos. Entonces voy a meter esos 48.000 pesos a comprar acciones y a invertir, a ver, tratar de ganar una plata. Entonces miren cómo el saldo del flujo de caja en este mes me quedó cero, ¿sí? Y los meses futuros siguen siendo positivos. Y esa misma operación que hice acá, que me quedara en cero, es cuando yo optimizo mi flujo de caja. Y el ideal de un flujo de caja es que siempre de cero, porque lo que estoy haciendo es que esta plata no me quede ahí volando sin destino, sino que yo la plata antes de recibirla ya tenga decidido en qué la voy a gastar, en qué la voy a ahorrar, en qué la voy a invertir o qué deudas voy a pagar anticipadamente. ¿Listo? Bueno, creo que lo voy a dejar hasta ahí porque es mucha información. Espero que les haya gustado. No sé si todavía hay alguien ahí. Cómo les pareció el cuadro? Si es sencillo de usar. Si tienen alguna pregunta. ¿Cómo les pareció? Cuéntenme ahí en los comentarios. Listo, bueno, les voy a ir contando cómo hacer para lograr el cuadro. Aquí en la parte inferior, ahí está la página web de generación de propietarios. Es www.generaciondepropietarios.com. Ustedes van a ir ahí a la página web. Y en la página web vamos a buscar un botoncito, espérenme un segundito, que dice asesoría sin costo. Ahí hay un botón de WhatsApp. Ustedes tienen que abrir la página desde su celular o si están en el computador, tienen que tener WhatsApp web abierto en el computador antes de ir a la página, porque ese botón está enlazado con WhatsApp automáticamente y cuando le dan clic al botón, ustedes van a llegar directamente a mi WhatsApp personal y me van a asesorar, me van a saludar y me van a decir, hola Elber, ¿cómo está? Yo estuve en su charla del flujo de caja, quiero que me regale la plantilla de Excel y yo con mucho gusto se las voy a enviar por su WhatsApp. ¿Listo? Esa es la manera de lograr la plantilla en Excel. No tiene ningún costo. Si ustedes también quieren algún tipo de asesoría en su proceso de compra de vivienda, trámite de crédito hipotecario con 10 bancos diferentes sin ningún costo, les brindo orientación y asesoría si están o quieren tomar algún tipo de subsidio de vivienda. Si quieren también una mentoría en finanzas personales, también me pueden consultar ahí en el WhatsApp. Si quieren ayuda para encontrar un inmueble, ya sea nuevo, usado, de interés social o no de interés social, también me pueden escribir. Entonces esa es la manera de obtener la plantilla. Ahí en la página web con ese botón, ahí obtienen mi contacto directamente. ¿Listo? Muchas gracias, Enson Gamboa. Listo. Llegó esta parte que es una de mis favoritas y es el tema de la enseñanza y para venta, Lucy Rodríguez. Listo, ahorita doy respuestas. Me colocas a qué te refieres específicamente. Listo. Yo todos los martes les estoy enseñando principios bíblicos sobre finanzas. ¿Listo? Yo sé que hay muchas personas que de pronto hoy en día no son creyentes, pero lo que yo les estoy compartiendo es sabiduría financiera que han extraído personas expertas de la Biblia. Y no importa si usted asiste a una iglesia católica, a una iglesia cristiana, si cree o no cree, a mí este tema me parece interesante porque cuando yo les he contado que yo hice un curso de finanzas con principios bíblicos, yo soy especialista en finanzas, pero cuando yo hice el curso de finanzas con principios bíblicos, yo quedé súper sorprendido porque yo siento que fue más valioso lo que yo aprendí en ese curso de finanzas a punta de Biblia de lo que yo aprendí en un posgrado que hice en finanzas. O sea, me pareció que fueron cosas como más profundas, como con una sabiduría mayor, como con un propósito más grande y he querido compartirles algunas enseñanzas a ustedes sobre lo que dice la Biblia acerca de las finanzas. Y hoy les quise traer este versículo que lo encuentran en 1 Timoteo 6:10 y se lo traje en dos versiones. Esta primera versión se llama, es como una traducción de la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente y dice así:
pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchísimas heridas dolorosas. Y la otra versión la encuentran en una traducción que se llama lenguaje actual y dice de esta forma. Es el mismo sentido, pero lo dice con otras palabras de pronto un poco más sencillas de entender. Entonces dice, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Listo, entonces, ¿qué veo yo o por qué me pareció interesante es compartirles este versículo en esta noche? Y es que hoy en día muchas personas tienen un concepto equivocado acerca del dinero. Hay personas que piensan que el dinero es malo, ¿sí? Hay personas que piensan que tener dinero es malo. Hay personas que piensan que si una persona quiere ser espiritual o si una persona es buena, tiene que ser una persona pobre. Es decir, hay gente que está creyendo equivocadamente que por tener plata, eso automáticamente hace a las personas malas personas. O que para ser bueno, o si digamos que te interesa tu vida espiritual, para ser espiritual y alcanzar como una salvación, necesitas ser pobre desde el punto de vista financiero. Y la gente equivocadamente cree o ha malinterpretado este versículo porque hay muchos que piensan que el dinero es malo. Y resulta que si vemos en detalle lo que dice la Biblia, lo que la Biblia dice realmente es que lo que es malo no es el dinero, sino el amor al dinero. Y se los voy a explicar de la siguiente manera. El dinero no es malo. Partamos de ahí. El dinero en sí mismo no es malo. Y vamos a explicar. No sé dónde dejé mi billetera. Bueno, pensemos todos en un billete. Digamos que todos tenemos un billete de 100,000 pesos en la mano. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ese billete es bueno o es malo en sí mismo? No sé si alguien me quiere compartir ahí de pronto su pensamiento, su percepción. No importa si dices que es malo, si es bueno, no pasa nada porque yo comprendo que muchas personas nos han dado una interpretación de pronto que no es la correcta y hoy la idea es compartirles la visión adecuada. ¿Listo? Pues no sé si de pronto alguno de ustedes es bueno. Listo. Listo, Lucy, muchas gracias. Tú dices que es bueno. Entonces, primero que todo, el dinero no es ni bueno ni es malo. El dinero es neutral. O sea, un billete no es bueno ni es malo. Y quiero que ustedes miren el dinero o ese billete de 100,000 pesos, no lo vean como algo o alguien que tiene un carácter. Quien tiene carácter somos las personas. Las personas tenemos un carácter y las personas podemos decidir si hacemos cosas malas o si hacemos cosas buenas. Nosotros sí tenemos el carácter, pero el dinero es un objeto inanimado, es una herramienta. Entonces dejemos de ver el dinero como algo que puede ser bueno o malo en sí mismo, sino pensemos que el dinero es como una llave de tubos, esa con la que uno abre, arregla cuando se nos daña la llave del baño. Entonces, el dinero realmente es una herramienta. El dinero sirve para hacer cosas. Véanlo como una herramienta. Entonces, la llave de tubos, vamos a pensarlo como una llave de tubos, como una herramienta de la casa. La llave de herramientas existe porque tiene una función. La función de la llave de tubos es apretar tubos. Para eso fue creada la llave de tubos, para arreglar el desagüe cuando se nos daña la ducha del baño, o la llave de lavamanos, o para arreglar el tubo, para apretar. Para eso fue diseñada la llave de tubos. Entonces, la llave de tubos fue diseñada con un propósito. ¿Listo? Si se utiliza para el propósito para el que fue diseñada, pues está cumpliendo una función. ¿Vale? Ahora, hay personas que pueden tomar esa llave de tubos y pegarle un cocotazo en la cabeza a alguien y hacer algo malo con esa llave de tubos. Entonces, la llave de tubos sigue siendo la misma. La llave de tubos no es mala porque la utilizaron para pegarle un cocotazo a alguien con ella y abrirle la cabeza. La llave de tubos fue diseñada con un propósito que fue arreglar tubos, pero una persona la tomó y la mal utilizó golpeando a otra persona. La llave de tubos no es la culpable. El culpable es esa persona que tomó la decisión de alzar la herramienta que estaba diseñada para una cosa y utilizarla para otra cosa completamente equivocada. ¿Listo? Ahora, el dinero como herramienta le puede ocurrir exactamente lo mismo que a la llave de tubos.
El dinero fue diseñado como una herramienta. ¿Y cuál es la función del dinero? Facilitar el intercambio de productos y servicios entre las personas. Y aquí les cuento un poquito de historia de la moneda. Resulta que hace muchísimos años, miles de años, cuando no existía el dinero y las personas necesitaban intercambiar cosas, entonces decían, vea, yo le cambio este burro por este bulto de zanahorias. Y existía el trueque, pues la gente cargaba zanahorias, cargaba burros, intercambiaban un burro por tantas zanahorias. Y entonces ese intercambio era un poquito tedioso porque si una persona necesitaba cambiar algo más grande, pues imagínense cargando un montón de zanahorias o de sal o de oro. O sea, utilizaban muchas cosas para intercambiar cosas. Y el dinero se lo inventaron para que facilitara el intercambio de las cosas. Entonces, gracias al dinero, era más fácil intercambiar un producto por otro. ¿Listo? Esa era la función del dinero, facilitar el intercambio de productos y de servicios entre las personas. Esa es la función del dinero. Como herramienta, el dinero funciona para que sea fácil intercambiar cosas. Que si usted quiere venir y comprarme este computador y usted trabaja haciendo panes, pues que usted no me llegue aquí con 2 millones de pesos en pan en la espalda y me diga, vea Elber, le doy estos 2 millones de pesos en pan y denme un computador. No sería algo muy práctico hacerlo. Gracias al dinero podemos hacer ese intercambio. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Al igual que en el ejemplo de la llave de tubos, las personas pueden coger este billete de 100.000 pesos que se puede utilizar para intercambiar productos y servicios y tomar decisiones con esa herramienta. Entonces, con un billete de 100.000 pesos, una persona, bueno, no sé si pueda nombrar eso aquí en TikTok. Digamos que con un billete una persona le puede pagar a alguien para que le haga mal a otra persona. Entonces la herramienta que es el billete está siendo utilizada para que alguien le haga daño a otra persona. Entonces con la herramienta le está pegando un cocotazo a otra persona, pero para eso no fue diseñado el dinero, ¿sí? Pero les tengo este otro ejemplo. Con ese mismo billete de 100.000 pesos yo puedo ir y pagarle a una fundación para que le dé comida a niños hambrientos. Y es exactamente el mismo billete. Puede ser el mismo billete que le di a esta persona y ese mismo billete esa persona lo utilizó de esa manera. Entonces el dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, es neutral, es una herramienta. Pero la persona que tiene el billete en su mano y decide qué hacer con ese billete es quien le da el carácter al dinero. Entonces el carácter se lo ponemos nosotros y lo que nosotros deseamos en nuestro corazón hacer con el dinero que tenemos en nuestras manos. Entonces volvemos al versículo. Después de esta charla o después de esta explicación de para qué es el dinero y de que si es bueno o malo, que ya nos dimos cuenta que no es ni bueno ni malo, sino que es neutral y el carácter se lo da a la persona que lo utiliza, ahora vemos que el versículo dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces el dinero en sí mismo no es malo. Lo que es malo es la intención del corazón de las personas y lo que las personas deciden hacer con el dinero que tienen en su bolsillo. Entonces, si nosotros tomamos la decisión de utilizar el dinero para chantajear, robar, hacerle daño a una persona, pues estamos haciendo lo que no debemos hacer con la herramienta que podríamos utilizar para hacer cosas buenas. Y muchas personas, tristemente, lo que nos enseña aquí la Biblia es que a veces por ese amor al dinero es que terminamos haciendo cosas malas. Entonces a veces nosotros por querer ganarnos una platica comenzamos a comprometer nuestros principios. Comenzamos a decir cosas que no son verdad. Comenzamos a pasar por encima de otras personas. O no vayamos tan lejos. A veces por el deseo de yo quiero lograr esta meta y yo quiero ser mejor que mi vecino y yo quiero tener más que mis compañeros del colegio y yo quiero tener ese carro que viene el comercial o yo quiero conquistar a esa persona que está allá o yo quiero hacer esto otro. Entonces, por el deseo de querer y por la intención de lograr cosas que de pronto satisfacen un ego o unos deseos que hay en mi interior, que van ligados a ambición, a egoísmo, a un poco de cosas que pueden ir detrás del amor al dinero, ahí es donde todo se pervierte. Entonces, la raíz de todo tipo de mal es el amor al dinero. Entonces, muchas personas de pronto por el deseo de querer tener más, caen en prácticas que no deben hacer, en mentira, en exceso de trabajo, en ambiciones, en comparaciones, en cosas que al final no nos llenan interiormente. Y me gusta que aquí en la nueva traducción viviente dice, por el intenso
deseo del dinero se desvían de la fe. Y aquí le quiero hablar a los que son espirituales. Muchas veces dejamos de lado nuestra fe, dejamos de lado nuestras creencias y nuestras convicciones, porque tal vez es más importante acumular o trabajar y dejamos de lado de pronto cosas que, aunque no sean visibles, son eternas, como nuestra vida después de la muerte, ¿sí? Entonces, al final muchas personas que tienen mucho dinero llegan a descubrir que el dinero en sí mismo, por mucho que sea, no llena los vacíos que tengamos dentro de nuestro interior. Y yo he escuchado muchas entrevistas de personas muy ricas, muy famosas, que son tan ricos financieramente, pero son tan pobres en su interior, porque se enfocaron únicamente en obtener dinero y éxito. Pero ojo, no estoy diciendo que eso no se va a perseguir. La idea es que sí, podemos perseguir el éxito, podemos perseguir los logros, podemos querer comprar la vivienda de nuestros sueños, podemos colocarnos metas, querer tener empresa, querer tener dinero. Lo que está mal es cruzar esa línea donde eso se convierte en lo único importante de nuestra vida y nos olvidamos de nuestra familia, nos olvidamos de nuestra salud, nos olvidamos de nuestros principios, nos olvidamos de buscar algo en la eternidad, ¿sí? Nos olvidamos de mantenernos correctos en el camino. Y aquí se los voy a poner con un ejemplo, por ejemplo, en mi negocio. Muchas veces en mi trabajo hay situaciones que yo digo, prefiero dejar ir a un cliente, prefiero perder un negocio, prefiero no salir a decir algo con tal de no jugarme mis principios. Y a veces prefiero perder plata o a veces prefiero estar con situaciones financieras complicadas y no jugarme mis principios. Y yo creo que es lo que quiero sembrarles hoy en día. Sí, chévere lograr el éxito, es chévere lograr muchas cosas, pero si eso implica vender tus principios, no vale la pena, porque tarde o temprano te vas a dar cuenta que es el error más grande que puedes cometer. Entonces, nada, no sé si hoy me puse demasiado profundo con el tema. Sé que es un tema muy, muy, muy complejo de manejar. Espero que haya sido una explicación interesante para ustedes. Déjenme ahí en sus comentarios. Y nada, los voy a dejar descansar porque hoy estuvo intensa la charla. Les quiero dejar o recordar a las personas que se conectan hoy por primera vez que tenemos un canal de YouTube que se llama Generación de Propietarios, y allá en el canal de YouTube yo dejo colgada la grabación de todas estas charlas que son todos los martes a las 8 de la noche aquí por TikTok. Pero si ustedes se han perdido las charlas anteriores, pueden ir al canal de YouTube o también pueden ir a nuestra página de internet que es www.generaciondepropietarios.com. Allá hay un botón que dice Academia de Propietarios y ahí van a encontrar ustedes la grabación de las charlas anteriores. Y para lograr la plantilla que vimos el día de hoy, van a ir a la página web, van a buscar el botón de WhatsApp, el botoncito de WhatsApp para asesoría sin costo. Y nada, listo. Aquí está la programación para el mes de junio. Ya nos queda solamente una charla y para el 30 de junio ya tengo resuelto que voy a hacer el 30 de junio. Voy a traer unos invitados para el 30 de junio, pero en 8 días les cuento de qué se trata, ¿listo? De hoy en 8 días vamos a estar hablando de inmuebles y vamos a estar aprendiendo a elegir inmuebles a partir del precio por metro cuadrado de las propiedades. Vamos a saber cómo identificar el precio por metro cuadrado por zonas del país, por ciudades y por localidades en Bogotá. Vamos a saber la diferencia entre el precio entre vivienda nueva y vivienda usada y cómo escoger vivienda sin tener que salir a buscar. Así como dicen, no vamos a tener que buscar una aguja en un pajar, sino que gracias a esta sala que va a haber entre 8 días, ustedes van a tener un poco más claro de dónde ir a buscar esa vivienda que realmente puedes pagar. ¿Listo? Entonces nada, los dejo descansar. Ah, bueno, espérenme que yo aquí vi que me dejaron unos comentarios. Ahora sí, Lucy Rodríguez, me refiero a que si quiero vender un apartamento contigo se podría. Lucy, escríbeme por WhatsApp porque depende de la ubicación. No hago mucho el tema de venta, solo en ciertas zonas, pero escríbeme y claro que sí, con mucho gusto, si se puede, lo podemos trabajar de alguna manera. Jan Díaz, buenas noches. Jan, sí, no importa si llegaste tarde, ahí va a quedar la grabación. Yo creo que mañana en la noche ya está disponible para que la puedas ver completa. Escríbeme por WhatsApp mañana porque yo sé que la plantilla te va a servir muchísimo del Excel que hoy vimos, ¿listo?
Sí, te acordaste, no, para el 30 de junio, sí, yo tenía esa duda porque yo dije, bueno, el 30 de junio hago transmisión o me voy a celebrar el cumpleaños, pues que cae un martes, mejor celebro el fin de semana y el martes les voy a traer unos invitados bien chéveres acá. Entonces, listo, nada, Angie Tejedor, buenas noches. No importa, Angie, en YouTube va a quedar la grabación mañana y por WhatsApp me escriben. Ya ustedes tienen mi contacto, me escriben mañana y les envío la plantillita del Excel del flujo de caja. Ven el video, eso sí, para que sepan cómo utilizarla y ustedes saben, cualquier duda, cualquier pregunta que se les presente cuando lo estén llenando, ustedes me preguntan, yo con mucho gusto todos los días me tomo un tiempo para responder mensajes. Entonces, nada, gracias a ustedes por estar aquí fieles y juiciosos todos los martes. Nos vemos en 8 días, misma hora, mismo canal y no olviden, somos Generación de Propietarios y esto es Academia de Propietarios. Chao, chao.